Vamos a pedirle, Señor, que nos bendiga con su palabra el día de hoy, que nos hable a todos, empezando por mí. Y yo creo que tú deseas que el Señor hable a tu vida en esta mañana. Y más que desearlo, lo necesitamos. Necesitamos de Él, necesitamos de su palabra. Y te voy a pedir que ores junto conmigo. Señor, en esta mañana te damos gracias al haber alabado tu nombre, al haber exaltado tu nombre, Señor. Te podemos dar lo que solamente tú mereces, Señor. Toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, porque toda la vida que nosotros tenemos, Señor, no alcanza para nosotros expresarte la gratitud y la honra, Señor, que solamente tú mereces. Pero al mismo tiempo, Señor, queremos reconocer que tu amor, que tu fidelidad ha sido igualmente grande para con nosotros, tu iglesia, Señor. Gracias por habernos dado a tu Hijo Jesucristo y en Él poder estar nosotros ahora, Señor. Como dice tu palabra, estamos ahora en Él, estamos unidos a Él. Y Señor, esto es porque tú nos has hecho tu posesión, tu exclusiva posesión, Señor. Tú nos apartaste desde antes de la fundación del mundo para ti, Señor. Somos tuyos, somos de ti y somos para ti también, Señor. Y eso es algo que nosotros necesitamos cada día más entender y comprender, de tal manera que nuestras vidas puedan caminar a la luz de esa realidad. Señor, concédenos en esta mañana el poder ir a tu palabra y recibir esta verdad de que somos tuyos y que te pertenecemos, Señor. Abre nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quisiera comenzar contándoles esto. Cuando yo era niño, recuerdo que mi papá salía por largos periodos de viaje de acuerdo al trabajo que él tenía. Es un recuerdo muy presente porque por muchos años él estuvo haciendo ese trabajo. Él salía por periodos mínimo de 2 o 3 semanas hasta por 5 o 6 semanas. Él trabajaba en la minería como perito minero. No sé si ustedes conozcan qué significa eso, pero son aquellas personas que hacen mediciones y trámites para que una empresa o una persona pueda operar un territorio para explorar y extraer minerales en la minería. Siempre que regresaba a la casa en la camioneta, en una pick-up que tenía, siempre traía piedras atrás en la pick-up. Eso no le gustaba mucho a mi mamá, porque siempre las piedras iban a dar ahí enfrente de la casa, ¿verdad? Y no eran muy decorativas, que digamos. Esas piedras regularmente traían minerales que solamente mi papá podía observar, a simple vista no se ven. Y siempre nos contaba, mira, esta piedra trae plata, esta piedra trae zinc, trae cobre. Pero un día llegó con una piedra con una diminuta mancha color viento. Y con una lupa me decía, mira, eso que alcanzas a ver ahí, esa diminuta mota, punto que ves en esta piedra, es oro. Y yo emocionado, ¿verdad? Era un niño de 6, 7 años, ¿verdad? Estaba emocionado y le dije, wow, qué padre. ¿Por qué no entonces compras ese campo? ¿A dónde fuiste? Porque siempre vas ahí a esos campos, esos lotes, y te haces dueño de ese lugar y nos hacemos ricos. Eso lo decía yo a los 7 años, ¿eh? No, nada más para que recuerden. Y entonces él me explicó y me dijo, no, esto no funciona así. Las tierras y los lotes donde están los minerales no pueden ser comprados. Son propiedad de la nación. Por la Constitución, son bienes que pertenecen a la nación y al ser de su exclusiva propiedad, el gobierno te brinda un permiso que se llama concesión minera, donde te dan el permiso de usar temporalmente esos recursos extraídos por un periodo de 50 años, nada más.
El gobierno lo que hace en ese periodo es que supervisa cómo se opera, que tienes que pagar impuestos, que tienes que pagar regalías de lo que extraes, que tienes que beneficiar a las comunidades que están ahí alrededor y que tienes que cuidar el medio ambiente cuando tú estés operando y cuando termines de operar para no dejar ahí un relajo en donde te instalaste. Y la razón de estas regulaciones, decía mi papá, es que son bienes y son recursos de la nación porque son extraídos por gente que son mexicana y los beneficios deben de corresponder en buena medida para la nación. Esto me recuerda, hermanos, lo que dice la Biblia acerca de Dios y su creación. Que todo proviene de Él y solo Él tiene derecho de hacer con su creación lo que Él establezca. Y que todas las cosas, además de ser de Él, son para Él. Y nosotros hemos visto en esta serie tan hermosa, tan edificante de qué somos, que nuestra identidad está enraizada en que somos el deleite de Dios, en que somos la comunidad de sus hijos, discípulos que aman, que somos justos ante los ojos de Dios y que el Señor nos ha unido a Cristo para dar fruto. El día de hoy en este mensaje estaremos tratando de agregar un ladrillo más a nuestra identidad en esta serie, de que fuimos unidos a Cristo por el Padre en el poder del Espíritu Santo, porque el Señor desde antes que todas las cosas existieran, nos ha llamado y nos ha creado para ser suyos y le pertenecemos porque Él nos ha comprado para ser sus siervos obedientes. El título de este mensaje, el título es Somos la propiedad exclusiva del Señor. La iglesia tiene un dueño supremo que nos escogió para ser su especial tesoro y nos ha llamado a reflejarlo y nos ha hecho santos, nos ha consagrado para esta tarea, para Él. Dios mismo a través de su Hijo Jesucristo, a su debido tiempo vino y nos compró para redimirnos, para vivir para ese propósito. Y yo el día de hoy, hermanos, en esta mañana, yo quiero que tú te lleves en tu corazón esta verdad, que debido a que somos la propiedad exclusiva de Dios, nuestro propósito es vivir dedicados a Él, redimidos para ser sus siervos obedientes y todo esto para su gloria. El pasaje que estaremos abordando el día de hoy se encuentra en 1 Corintios 8:6. Yo quiero leerlo junto contigo. Es un versículo solamente como base, pero es un versículo que contiene muchas verdades profundas. Es un versículo que llaman incluso los estudiosos como credo, un versículo credo. Versículo 6 del capítulo 8 de 1 Corintios. Está diciendo el apóstol Pablo, pero para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un solo Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas, y por medio de Él existimos nosotros. En este contexto que está escrito este pasaje, el apóstol Pablo está hablándole a los corintios acerca de cómo conducirse entre ellos con relación a la comida que anteriormente era sacrificada a los ídolos, y cómo no poner tropiezo al débil. Es decir, Pablo les está haciendo saber una verdad fundamental, hermanos, que aplica para todo creyente en este sentido. Pablo les está diciendo a los corintios, si nosotros somos de Dios, no usamos nuestra libertad como excusa para hacer lo que queramos, sino que nos sometemos al señorío de Cristo en cada aspecto práctico de nuestra vida. Uno no pensaría que este versículo tan glorioso, tan profundo, estaría escrito en el contexto de un tema tan práctico y al parecer tan trivial como el qué comer en un momento dado entre nosotros como creyentes. Y Pablo aprovecha y les dice a los corintios, ustedes tienen ya libertad, pero no usen esa libertad como si ustedes fueran los dueños de su vida, porque tenemos un dueño. Tenemos un Señor y todas las cosas están sujetas a nuestro Señor. Por lo tanto, el día de hoy vamos a ver este pasaje
en solamente 2 puntos. 2 puntos que están claramente identificados, casi simétricamente distribuidos en el pasaje. 2 verdades, una acerca del Padre, una acerca de Jesucristo. Y vamos a ver que esas 2 verdades tienen 2 implicaciones. Que el hecho de que Dios sea el Padre tiene una implicación para nosotros, y que Jesucristo sea el Señor también tiene una implicación para nosotros. Así es que vamos al primer punto, al cual yo le he titulado: somos los santos de Dios, nuestro Padre, apartados a vivir para Él. Dice la primera parte de este versículo, lo vuelvo a leer: para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y la verdad que alcanzamos a ver en este primer punto, hermanos, es que Dios es nuestro Padre. Él es el creador y dador de vida de todas las cosas. Creo que no es muy difícil estar comprendiendo esto, que parece muy sencillo, pero vamos a profundizar en esta verdad. Dios es el Padre y por lo tanto Él es la fuente de todas las cosas, y en Él podemos ver 3 realidades en este título tan hermoso que nosotros usamos para... ¿Cuál es ese título? Yo creo que tú lo alcanzas a ver. Es: Dios es el Padre. Dios es nuestro Padre. Y este título nos alcanza a manifestar 3 realidades que tú y yo debemos de considerar siempre cuando caminamos como creyentes y como hijos de Dios. El primero es que el que Dios sea nuestro Padre significa que podemos nosotros relacionarnos con Él. Aunque Él es el creador del universo, el que está sobre todas las cosas, tú y yo como su iglesia podemos relacionarnos de una manera cercana con Él, porque es nuestro Padre. Y Dios tiene esta característica que muchas veces la gente no alcanza a comprender, ¿verdad? Que dice, bueno, es que si Dios es Dios y está sobre todas las cosas, Él está muy lejos, sentado, gobernando, y no está necesariamente tan conectado con nosotros. Pero la Biblia nos revela que Dios es el Padre, y esto quiere decir que como todo padre que hace adecuadamente su relación y su ejercicio de paternidad, está cerca de sus hijos, está involucrado con sus hijos, está interesado con sus hijos. La segunda realidad de esta palabra Padre es que nos apunta a que Él es el creador de todas las cosas, que Él es el creador no creado, que Él es la causa primera no causada, que todo ha venido de Dios y por el diseño perfecto de Dios. Esto quiere decir que Dios determinó, por ejemplo, dónde estaría la tierra y dónde estarían las alturas de las montañas y las profundidades del océano y el ángulo justo que colocaría la tierra para girar en su propio eje, y que lo haría girar perfectamente a la distancia y velocidad correctas. Eso entre millones de cosas más que Dios ha hecho en su creación. Es un ejemplo de que Él es el dador de vida, Él es el que ha creado todas las cosas, Él es el origen. Y la tercera realidad de esta palabra Padre, además de estar cercano con nosotros, además de ser el origen y el dador de la vida, la tercera realidad es que el Padre significa que no solamente proceden de Él, no solamente provienen de Él todas las cosas, sino que todas las cosas fueron hechas para Él. No solamente es de Él, sino Dios dice, para mí. Romanos 11, 35, 36, dice Pablo, ¿o quién le ha dado a Él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria para siempre. Amén. ¿Se fijan que este versículo no dice, porque de Él, por Él y para mí son todas las cosas? Algunos tal vez quisiéramos que fuera así, pero hermano, no sería lo mejor para nosotros, porque Dios sabe que el habernos diseñado de esa manera, proviniendo de Él, viviendo con Él, lo mejor que nos puede suceder es vivir para Él. Y esa es la razón que yo quiero invitarte ahora a pensar en esto. Tal vez el sentido de nuestra vida, tal vez el propósito de nuestra vida,
no lo hemos alcanzado a disfrutar y abrazar en plenitud porque pensamos que sí probablemente venimos de Dios, pero no son todas las cosas para Él. Y ahí es donde puede estar la diferencia entre disfrutar del propósito de Dios para tu vida y disfrutar de esa plenitud. Nuestro Dios es el dueño de todo. Él no nos debe nada. Él no le debe nada a nadie. Él es autosuficiente. Nosotros, en cambio, hermanos, somos lo que le debemos todo a Él y lo necesitamos a Él en todo. Y yo diría, no nada más nosotros, su iglesia, todas las cosas y toda la creación necesitan de Dios para seguir subsistiendo. Dios el Padre sabe que la satisfacción mayor se encuentra cuando las criaturas, y particularmente su iglesia, le dan gloria en todo. Mira cómo dice Hechos 17, 24 al 25, cuando Pablo está haciendo una defensa en la ciudad de Atenas con los filósofos más prominentes de su tiempo, y les dice esto: el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas como si necesitara de algo, puesto que Él, ¿qué cosa? Da a todos vida y aliento y todas las cosas. Es interesante que Pablo les está diciendo a estos filósofos griegos en Atenas: ¿saben qué? Mientras ustedes están debatiendo cosas acerca de oponerse a Dios, de no creer en Dios, de creer cualquier otra cosa, yo les digo que es Dios el que les ha dado a ustedes el aliento para que la sangre que Dios les dio también en su cuerpo pudiera llegar a la mente que Dios les dio en su cuerpo, y ustedes deliberar para pensar que Dios no es el creador de todas las cosas. Qué contradicción y qué ironía. Que Pablo está diciendo, todo lo que ustedes están haciendo en su proceso de ponerse en contra de Dios, Dios se los ha dado y se los ha concedido. ¿Cómo estamos nosotros usando lo que Dios nos ha dado? ¿Conscientes de que Él es el creador? O tal vez hasta olvidando que lo que nuestros ojos ven, este cuerpo, ¿verdad?, aunque no es perfecto en lo absoluto, pero tiene un funcionamiento maravilloso, que nos es más necesario fe para pensar que se creó de la nada o de un proceso de evolución, que pensar que Dios lo diseñó para algo. Yo quiero darte esta ilustración. El pastor Alex nos decía hace unos domingos atrás que al haber sido unidos a Cristo, esto es una verdad que transforma de una manera masiva y de dimensiones cósmicas nuestra vida. Que al haber sido unidos a Cristo, ha ocurrido una obra sin igual, una obra de alcance cósmico. Y yo quiero decirte que en algún momento de la historia de la humanidad también pasó algo de dimensiones cósmicas. Por más de 18 siglos, nuestra humanidad, este mundo completo, pensó que la Tierra era el centro de nuestro sistema planetario. Filósofos, científicos de esa época, matemáticos, físicos, pensaban y afirmaban con las evidencias que tenían que la Tierra era el centro del sistema planetario. Hasta que llegaron dos personas, Nicolás Copérnico y Galileo Galilei, y llegaron al mundo revolucionando con una verdad irrefutable de que la Tierra no era el centro de nuestro sistema, sino era el Sol. Y eso trajo una revolución de dimensiones cósmicas. Si tú te paras hoy afuera del estacionamiento saliendo de esta reunión, sin moverte, desde en la mañana, tú vas a ver salir el sol del oriente y vas a percibir con tu vista que es el sol el que se mueve, porque tú no te has movido y te esperas hasta las 7, 8 de la noche y te vas a dar cuenta que puedes concluir con tu vista de una manera equivocada que no eres tú ni es la tierra, sino es que el sol el que se mueve. Llegaríamos a una conclusión equivocada. ¿Por qué? Porque precisamente estos dos hombres descubrieron
y demostraron que hay un movimiento de traslación y un movimiento en su propio eje de la Tierra que hace que aparentemente el Sol sea el que se mueva, pero es realmente la Tierra. De esa misma manera, así como la Tierra tiene un movimiento imperceptible, así también en nuestra vida nosotros pensamos que nosotros somos el dueño y el eje de todo lo que nos sucede. Y cuando nos hablan de Dios o cuando consideramos a Dios y tú la primera vez que vienes o tienes poco viniendo, tú dices, es que yo no veo tanto a Dios moverse en mi vida, no lo veo con mis ojos. Yo te diría, piensa en esta ilustración. Tal vez tú puedas estar llegando a una falsa conclusión cuando realmente Dios es el que hace girar tu vida alrededor de Él y tú no te has dado cuenta. Pero lo que es más importante, hermanos, es que para ti, para mí, tú que eres parte del cuerpo de Cristo, tú tienes que considerar que tú tampoco eres el eje del universo de tu vida y que es Dios, y que cuando Dios está en ese eje, todas las cosas se acomodan, todas las cosas están ordenadas, todas las cosas cumplen su propósito y su fin. Cuando la humanidad se dio cuenta de que no somos el centro del universo, ni siquiera el centro de nuestro propio sistema solar, pues yo siento que hubo como una depresión social, ¿verdad? No somos el centro, pero tuvimos que avanzar a una nueva realidad y de esa nueva realidad pudieron venir nuevos descubrimientos, nuevos avances que pudieron beneficiar más a la humanidad completa que haber permanecido en esa mentira, en esa falsedad. Lo mismo Dios quiere para nosotros, hermanos. Librarnos de esa mentira y de esa falsedad de que todo gira alrededor de nosotros. El Señor obra en nosotros y trae esta revolución y esta transformación cósmica de que al habernos unido a Cristo nos damos cuenta que Él es el dueño y no nosotros, y que vivimos para Él y no para nosotros. Aunque muchas veces lo podamos decir con nuestra boca, ¿verdad? No, yo sé que mi vida es para el Señor, pero ¿qué tal ver y observar la semana de lunes a sábado de cada uno de nosotros? ¿Para quién vivimos? ¿En base a quién estamos girando? Y lo más increíble de todo esto es que tú y yo podemos contestar las preguntas con esta verdad que los grandes filósofos de todos los tiempos se han hecho y que no han logrado resolver hasta el día de hoy. ¿De dónde venimos? ¿Cuál es nuestro origen? ¿Cuál es el propósito y sentido de nuestra existencia? ¿Qué hay después de la muerte? Y tú y yo, como creyentes, al abrazar estas verdades, podemos responder que somos de Él, que somos para Él y que nuestro propósito y fin es darle gloria a Dios para siempre, por toda la eternidad. Amén. ¿Cuáles son las cosas entonces, hermanos, que nos hacen temblar, que nos abaten en la vida, que nos hacen dudar y temer acerca de nuestro futuro, acerca de nuestra existencia y del sentido de nuestra vida? ¿En dónde o en quién estamos fundamentando el propósito de nuestra existencia? Tal vez tú en esta mañana llegaste y te sientes frustrado o desanimado porque una persona te falló o te traicionó, o una circunstancia que te aflige se presentó, o una enfermedad que no esperabas, o una crisis económica, o un despido laboral que tal vez te hizo ahora empezar a vivir de una manera más apretada y sin un futuro aparente como tú lo querías. Alguien tal vez te ha tratado injustamente y te hace sentir afectado o dañado y sientes que no puedes recuperarte de eso. Y todo parece desordenado y sin sentido en el universo de tu vida. Y yo quiero nada más preguntarte eso, hermano. ¿No será que aún crees que eres el centro de tu propia existencia? ¿No será más bien que lo que necesitas es cambiar de lentes para darte cuenta de que es Dios quien debe de ser el centro y que Él es el único que puede arreglar y darle sentido a tu vida? La implicación que proviene de esta verdad, la implicación de que Dios es el Padre y que Él es el dador y creador de la vida, es la siguiente, si quieres tomar nota. La implicación para nosotros es que si esto es verdad, entonces nosotros hemos sido apartados, dedicados y consagrados para Dios para disfrutar nuestro propósito
y plenitud en Él. De hecho, Pablo le da un tono personalizado a esta parte de la carta en este versículo, donde después de decir que Dios es el Padre de quien proceden todas las cosas, nota cómo continúa diciendo, y nosotros somos para Él. Y nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Los santos, los consagrados de Dios, la iglesia, los creyentes, los que hemos puesto nuestra fe en Cristo. Pablo dice, y nosotros somos para Él. Ese es el propósito original de Dios para el hombre, pero también lo es ahora, y con más razón, para la iglesia. ¿Desde cuándo? Desde la creación. Ese es el llamado y dedicación de Dios para toda la raza humana. Por eso fuimos creados de manera especial. Y déjenme decirles esto, hermanos, que probablemente lo sabes, pero yo quiero recordarlo para que tú lo abraces en esta mañana. Dios nos llamó a ser totalmente diferentes al resto de la creación, porque puso en nosotros algo diferente al resto de la creación. Génesis 1:26, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Wow. Todo había hecho Dios hasta ese momento bueno, pero luego viene el hombre a ser creado y dice Dios, a este lo vamos a hacer de una manera particular, con un llamado particular. Vamos a hacerlo a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Dios está hablando en su esencia trinitaria, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, creando al hombre con una tarea y con un llamado especial. Ese fue el propósito del hombre en su diseño de origen. Y yo lo único que puedo expresar de esto es vaya llamado, hermanos. Vaya llamado. Que tú y yo, en medio de todo lo glorioso que es la creación, los astros, los animales, la fauna y la flora en general, y que en medio de eso Dios haya puesto al hombre para representarle y para reflejar su gloria, eso es algo que debe de asombrar nuestra vida. El hecho de nosotros llamar santo a Dios, la santidad de Dios, habla de la existencia de Dios como completamente separado de su creación. Porque hay algunos que pueden decir, bueno, es que santo significa apartado. Está incluido, pero no es lo único, ¿verdad? Porque Isaías cuando ve al Señor no dice, apartado, apartado, apartado sea el Señor, ¿va? ¿Qué dice? Santo, lo cual quiere decir que hay más cosas ahí que implican pureza, pero que sobre todo implican que Dios es diferente, es otra cosa. Está fuera del ámbito de la creación. Él es no creado. Y la santidad es la máxima excelencia de la naturaleza divina. La santidad de Dios se manifiesta en sus obras y al hombre lo hizo recto a imagen de su creador. Primera de Pedro 2:9, lo vimos la semana pasada cuando el pastor Roberto estaba predicándonos de este pasaje. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Nota cómo está cerca esta identidad de ser santos porque somos posesión de Dios. Y así como los sacerdotes en el antiguo Israel eran dedicados y eran apartados para Dios, Dios ya les llama santos a esos sacerdotes del antiguo Israel, no por la función que hacían, sino porque iban a estar en la misma presencia de Dios haciendo esa función. Esa es la razón por la cual Dios les llama y les consagra a ser santos, porque si estos sacerdotes hicieran su función por sí solos, caería fuego sobre ellos como cualquiera de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no somos santos. Y por eso Dios nos llama a ser santos como Él, porque nosotros no tenemos esa capacidad, tiene que provenir de un llamado y de una consagración de quien sí es santo. Los cristianos en la iglesia primitiva eran llamados santos y no tenían problema de conciencia con decirlo a pesar de seguir luchando con el pecado. De hecho, la palabra santo ha sufrido fuertes cambios en nuestro vocabulario actualmente. Hoy esa palabra, si la decimos entre nosotros, incluso evoca imágenes de personas súper rectas, de extraordinaria piedad, ¿verdad? Y poder espiritual. No, esa persona es un santo. Y hasta así con el tono va, santo. ¿No?
La Biblia usa la palabra santos para los creyentes comunes y corrientes verdaderos. Quizás nos puede parecer extraño, hermanos, que el término sea usado para creyentes que están luchando con toda clase de pecado. Y eso nos hace ruido. ¿Cómo una persona puede ser santo si todavía está luchando con su pecado? Y la respuesta es esta: porque Dios nos hizo santos. Dios nos llama santos no porque ya seamos totalmente puros, sino porque somos su pueblo exclusivo, llamados y dedicados a una vida en pureza y verdad. Por lo tanto, el origen de nuestra santidad no está en nuestras obras y en lo que somos nosotros, sino está en aquel que nos llamó. Solo Dios es santo en sí mismo y solo Él puede santificar algo más. Y esto significa que el llamado que recibimos desde el principio en la creación, en Génesis 1, para reflejar y anunciar al mundo creado la imagen y el carácter de Dios, ahora el Señor nos llama en Cristo a retomar ese propósito original y reflejar y anunciar las virtudes del carácter del Señor que nos redimió para Él. No es un propósito nuevo. Es el mismo propósito que Dios creó para el hombre desde el principio, pero por causa de la caída del pecado, Cristo viene y nos hace capaces en Él, por su santidad, de poder retomar ese propósito para reflejar a este mundo lo que Dios es a través de ser los que anuncian las virtudes de Él. ¿Y cómo lo hacemos, hermano? Bueno, no anunciamos ni promovemos nuestros propios rasgos, ni nuestras propias virtudes, ¿verdad? Ni capacidades. Fuimos hechos su posesión exclusiva para ser santos que reflejan de forma creciente las virtudes, las gracias y las glorias de aquel que nos hizo y nos llamó para ser suyos. Mira lo que dice Deuteronomio 26, 18 al 19. Y el Señor ha declarado hoy que tú eres su pueblo, le dice esas palabras a Israel, su exclusiva posesión, como Él te prometió, y que debes guardar todos sus mandamientos, y que Él te pondrá en alto sobre todas las naciones que ha hecho para alabanza, renombre y honor. Y nota conmigo al final, serás un pueblo consagrado al Señor tu Dios, como Él ha dicho. El Señor está hablando y está diciendo, ustedes son mi posesión, ustedes son mi pueblo, yo los llamé para un fin, para poder anunciar la alabanza, renombre y honor, no de ustedes, sino de mí, para todas las naciones. Esta palabra de consagración es utilizada para describir también el propósito que tenía en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, el templo. El templo era un lugar separado de la maldad y del pecado del mundo. Y su primera habitación era el llamado lugar santo. Era un lugar dedicado y consagrado al servicio del Señor. Pero luego Dios ordena que hubiera un velo que separa el lugar santo de otra habitación llamada el lugar santísimo. Ese lugar era donde se guardaba el arca del pacto, en la que se manifestaba la presencia misma de Dios. Era el lugar más separado y dedicado al servicio de Dios. Y yo quiero decirte esta mañana que la iglesia es ahora llamada el templo del Señor, el templo santo del Señor. Tú y yo, en conjunto, como iglesia, como congregación, somos llamados el templo donde el Señor habita. 1 Corintios 6, 19 y 20. Pablo mismo está diciendo esta verdad en forma de pregunta. ¿O no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, por cierto, hablando de que pertenecemos a Él, de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? Porque han sido comprados por un precio. Por tanto, lo que resulta de esto, dice Pablo, lo que resulta de esta verdad es glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Dice Sinclair Ferguson esta pregunta: ¿cuál es la preocupación de Pablo aquí?
Y la preocupación es que cada vez que un cristiano emprende un curso de acción, lo hace en unión con Cristo. Nada corta esa relación ya. Ni siquiera el pecado puede anularlo. Esa es la gloriosa, pero a la vez temible verdad que advierte Pablo en este texto. Somos el templo del Espíritu Santo y todo lo que tú decidas hacer, lo vas a hacer con la realidad de que Cristo está unido a ti y tú unido a Él. Por eso Pablo está diciendo, no se pertenecen ya. Si ustedes van a decidir hacer cualquier cosa, recuerden que ya no son suyos, recuerden que todo es en base a que son el templo, la presencia misma de Dios está en ustedes. Por tanto, busquen glorificar a Dios en todo. Y el mismo Pablo dice después en el capítulo 10, que ya sea que comamos o bebamos, cosas muy sencillas de hacer que todos hacemos 3 veces al día, algunos un poco más como yo, que todo lo hagamos ¿para qué? Para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú estás comiendo tus alimentos, algo muy sencillo, el Espíritu Santo está en ti, Cristo está en ti y tú en Él. Y eres el templo donde Dios habita. No es igual percibir la vida de esa manera, ¿verdad? ¿No parece entonces absurdo que nosotros que conocemos la diferencia entre el gozo de Dios y el placer pecaminoso, continuemos cambiando ese gozo de Dios por los placeres pecaminosos? Sin embargo, hermanos, ese es el impulso de la naturaleza caída en cada uno de nosotros. El misterio del pecado no es solo que es malvado y que es destructivo, sino que también es totalmente absurdo e irracional. Nos lleva a hacer cosas tontas, cosas irracionales, cosas necias, por simplemente cambiar la gloria de Dios por algo que nos cause un placer temporal. ¿Alguna vez has hecho algo por deseo, aunque tu cabeza te decía que es algo equivocado y destructivo? ¿Alguna vez a alguien le ha pasado esto? Si respondes que no a esta pregunta, probablemente estás mintiendo o te estás engañando. Hacemos lo que sentimos, hacemos lo que queremos hacer por las ganas que tenemos en lugar de hacer lo que sabemos que deberíamos de hacer. Por lo tanto, Dios al llamarnos su templo, lo que está haciendo el Señor es que nos llama santos para vivir consagrados para Él, porque Él nos ha comprado, nos ha hecho su posesión y nos llama a vivir una vida diferente. Cuerpos, mentes, afectos, deseos que no se conforman a este mundo, sino que son transformados para pensar correctamente y como consecuencia tener una fe que camina de acuerdo a esa realidad. Ser sus santos, hermanos, significa que estamos inmersos en un proceso de santificación progresiva y continua de parte de Dios. Y la última pregunta que quiero hacer para pasar a nuestro segundo punto es, ¿cómo podemos saber si estamos progresando en nuestra nueva realidad de ser llamados y consagrados a Dios como santos de Él? Y la respuesta sencilla, tal vez, no quiero profundizar ahorita porque lo voy a hacer en el segundo punto, es que la Biblia habla de frutos. Como resultado último de este trabajo santificador del Espíritu Santo en cada uno de nosotros como creyentes. El fruto del Espíritu Santo, no de manera perfecta, pero sí notoriamente identificable, como los frutos de un árbol pueden ser vistos a simple vista. Cristo dijo, ¿cómo podemos hacer esta diferencia? Y Cristo dijo, por sus frutos os conoceréis. No por sus intenciones, no por sus afectos, no sus anhelos, sino por los frutos. Punto número 2, hermanos. Somos los siervos del Señor Jesucristo, redimidos para ser obedientes a Él. Nota conmigo, lo voy a volver a leer y voy a enfatizar ahora la segunda parte. Dice Pablo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Esa es la primera verdad y la primera implicación. Y ahora vamos a ver la segunda verdad. Y un solo Señor Jesucristo, por quien son todas las cosas y por medio de Él existimos nosotros. Esta segunda verdad es que Jesucristo es el Señor. Él es el agente divino creador y el sustentador
por quien todas las cosas existen. Jesús es el agente divino por medio de quien el Padre creó todas las cosas. El Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, siendo verdadero y eterno Dios, igual y de una sustancia con el Padre, habiendo llegado la plenitud del tiempo, tomó para sí y sobre sí la naturaleza humana con todas sus cualidades esenciales y con sus debilidades comunes, pero sin pecado. Ese es Jesús. Ese es Dios, el Señor. Juan capítulo 1, versículo 2 al 3, hace esta afirmación categórica de Jesús y dice que Él, Jesús, estaba en el principio con Dios. Son personas distintas, Dios el Hijo y Dios el Padre. Versículo 3, todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En la antigüedad también los filósofos griegos creían en algo llamado el logos, como la fuerza que traía sentido, que le daba orden al caos del mundo. Ese logos era el poder que ellos pensaban que ponía el mundo en perfecto orden y le daba continuidad. El logos era lo que controlaba todas las demás cosas. Y lo que Juan hace en este versículo es decirles, muy bien, déjenme decirles que sí, este es el logos, esta es la palabra y les voy a decir cuál es el nombre verdadero. Jesús, el Hijo de Dios. Colosenses 1, 16 al 17, en la Nueva Traducción Viviente, nos dice también esto. Porque por medio de Él, no trae estas dos palabritas juntas cuando hablamos de Jesús, por medio. Siempre que la Biblia habla de Jesús, siempre vas a ver estas palabras muy cercanas a Él. Por medio, a través, por Él. Dice Colosenses, por medio de Él, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos y gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida a toda la creación. La frase creó todo lo que existe, hermanos, tiene la idea de decir todo lo que existe es todo lo que subsiste, todo lo que sigue existiendo, todo lo que permanece existiendo. Lo que quiere decir es que la permanencia del universo y de la creación están en las manos de Cristo. Y así como es importante saber que Dios el Padre creó todas las cosas, es importante que tú y yo sepamos que Cristo mantiene todas las cosas existiendo. ¿Te das cuenta? Es Dios, nuestro Dios trinitario, pero cada una de las personas teniendo un rol distintivo en nuestra creación, en nuestra vida. Él es el sustentador y es tan necesario como el creador. Son uno solo. Y hay algo que yo quiero que notes, de lo cual no me voy a separar, y es el último punto antes de pasar a la implicación. Pero esto es glorioso lo que debemos de saber. Jesús es el Señor. La declaración de Jesús es el Señor. Es tal vez la declaración más significativa en toda la narrativa bíblica. Pero al mismo tiempo, hermanos, debo decir esto, es la declaración más diluida y más malentendida de nuestros tiempos. Casi cualquier persona puede decir hoy esta frase en la mayoría de nuestro mundo sin ningún problema, sin ser verdaderamente algo genuino y decir Jesús es el Señor. Ser servidor de Jesús en nuestros tiempos y llamarlo Señor no implica mayor riesgo a nuestra vida, excepto tal vez en las áreas de relaciones y en las áreas laborales, ¿verdad? Decir que Jesús es el Señor de nuestra vida, a lo único que nos pone en riesgo en nuestra región, aquí en Ciudad Juárez, en el norte de México, pegados a Estados Unidos, es a burlas, a críticas, a ser malinterpretado, a ser aislado o considerado incluso como un falto de cultura y progreso. Eso es algo que posiblemente puedas aspirar. A lo mejor a que te tiren una pedrada, a que te manchen el carro, a que alguien te insulte. Pero hermanos, ningún gobierno de nuestro continente nos va a enviar a ser encarcelados hoy, a ser despojados de nuestros bienes y propiedades por causa de esa afirmación.
En el siglo segundo hubo un hombre llamado Policarpo, llamado de los padres de la iglesia. Aparentemente fue él enseñado a los pies del apóstol Juan. Y este hombre fue perseguido cuando recién iniciaba la persecución de Roma a los cristianos. Y él, al estar enfrente del procónsul llamado Quadratus, el procónsul le decía: mira, si renuncias a Jesús como el Curius, es decir, el Señor, y reconoces a César como el Curius, es decir, César como el Señor, entonces vas a evitar el fuego de la hoguera, querido Policarpo. A lo que Policarpo respondió: mira, Quadratus, el fuego de tu persona, de tu autoridad, va a durar solamente un poco. Pero el fuego del juicio reservado para los impíos no se puede apagar. Y de nueva cuenta Quadratus insistió diciéndole: mira, todo lo que tienes que hacer es jurar que el emperador es el César, que él es el Señor, y maldecir a Jesucristo y que vas a quedar libre. Nomás son unas palabras que tienes que decir. Y nuevamente Policarpo respondió: llevo 86 años siendo su siervo y él nunca, jamás, ningún mal me ha hecho, ni me ha abandonado. ¿Cómo he yo de maldecir a mi rey que me salvó para abandonarle? Finalmente los soldados lo agarraron para amarrarlo a una estaca y fue muerto en la hoguera. Dice la tradición que incluso el fuego de esa hoguera no lo alcanzaba a dañar o a matar, lo dañaba pero no lo terminaba de matar, y fue necesario que los soldados se acercaran para clavarle una daga en el corazón y entonces así asesinarlo. Este hombre pudo haber salvado su vida solo con pronunciar 3 sencillas palabras. Pero este hombre, Policarpo, se mantuvo apegado al más viejo credo apostólico. Antes de que existieran confesiones, antes que existieran declaraciones de fe o credos, Policarpo se apegó al credo más esencial del cristianismo, del Nuevo Testamento, al decir: Jesús es el Señor. Yo quiero preguntarte en esta mañana: ¿Jesús es el Señor de tu vida? Jesús dijo a sus discípulos esta frase: muchos me dirán, Señor, Señor, en aquel día. ¿Y recuerdan lo que Él les dijo que les diría? Apártense de mí, nunca los conocí, hacedores de maldad. Hubo un tiempo en la historia de la iglesia que decir públicamente Jesús es el Señor implicaba casi en automático ser condenado, a ser perseguido y a ser asesinado. Esa época no es hoy para nosotros de esa misma manera. Por lo cual nos pone en una zona de confort, de riesgo y de pasividad para no necesariamente tener ese mismo valor que tenía hace 20 siglos. La palabra Señor, hermanos, tiene 3 significados. La primera, creo que la más sencilla y la más común, es una palabra de cortesía. Señor, como cuando se acercaban a Jesús, ¿verdad? Para decirle: Señor, ¿cómo es que haces estas cosas? No era que estaban reconociendo que Él era el dueño y el Señor de todo, es simplemente una palabra de cortesía. El segundo significado para Señor es el término para describir a alguien que tiene un esclavo. Es decir, no puede haber un Señor si no hay un siervo o un esclavo. No pueden existir uno sin el otro. Un curios, un señor, puede existir sin un doulos, un esclavo o un siervo. Tienen que estar los dos para poderle dar sentido a las palabras. Pero el tercer significado, hermanos, que es el que Dios le da a Cristo en Filipenses 2, cuando lo corona como el que tiene toda autoridad, es el significado de uso imperial, el uso supremo, que ningún ser humano puede recibirlo, que incluso en el Antiguo Testamento era reservado solo para Dios. En el hebreo es la palabra Adonai. El Señor solamente puede, Dios solamente puede recibir ese título de Señor. Y ese es el título que significa que Cristo es el Señor, el cual el Padre le dio cuando dice: y le daré un nombre, y le he dado un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál nombre? Jesús. No exactamente, sino el Señor, el Señor de señores, el Rey de reyes, el nombre que es sobre todo nombre. Y por lo tanto, nosotros
Y aquí viene la implicación para nosotros, hermanos, en esta realidad. Es que somos sus siervos. Somos sus siervos. Si Él es el Señor, nosotros no encajamos en nuestra identidad de ninguna manera correcta si no nos posicionamos como siervos de Él. Somos suyos significa que somos siervos de Él. Hermanos, nosotros no éramos dueños de nuestra vida antes de Cristo y ahora en Cristo no sé por qué se nos viene a la mente que ahora somos dueños nosotros. O a veces se nos viene a la mente, ¿verdad? Señor, nos libraste del reino de las tinieblas para darnos al reino nuestro. No, reino de las tinieblas para ser ahora del reino de tu amado Hijo Jesucristo. Y entonces, ¿dónde estamos nosotros? Pues éramos esclavos del reino de las tinieblas. Ahora Cristo nos compra, nos da libertad, pero esa mayor libertad y plenitud encuentra sentido si nosotros llegamos en la posición correcta a ese reino nuevo, siendo sus siervos. 2 Corintios 5:15 dice, y por todos murió, para que los que viven, ¿qué cosa? Ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Vivimos para aquel que nos compró por precio de sangre. Tú y yo, hermanos, fuimos comprados con un precio, así como cuando tú compraste tu casa o tu carro o el microondas, pues. Sí, no queremos llegar ahorita tanto. Cuando tú compraste algo, ¿qué hiciste? Pagaste. Y eso te da el derecho de tener la propiedad de ese bien. Cristo hizo eso por nosotros en la cruz al derramar su sangre. Eres mío. Lo mejor que te pudo haber pasado, pero al mismo tiempo no debemos de olvidar que somos de Él y somos sus siervos. La iglesia es lo que es por la redención lograda por el Señor Jesucristo. Esto es muy interesante, hermanos. La palabra misma iglesia en el Nuevo Testamento significa en el griego eclesia, o la palabra original, mejor dicho, es eclesia, pero el significado etimológico de iglesia, por ejemplo, en el inglés, la palabra church, proviene de una palabra más antigua germana, que es la palabra kirk. En lugar de church, es kirk. Y esa palabra a su vez viene del antiguo griego, que es kuriakon, que significa los que pertenecen al Señor, aquellos propiedad del kurios, los siervos del Señor. Así que en la misma raíz del significado de la palabra iglesia podemos encontrar nuestra identidad, todos aquellos que pertenecemos al Señor. Somos los siervos del Señor. Y la pregunta que sale de esto es, entonces, ¿cuál es el llamado de un siervo con relación a su Señor? Y la respuesta es hacer la voluntad de su Señor y no la nuestra propia. Esto significa obedecer por amor. Mira lo que dice Mateo 28, 18 al 20 en la Nueva Traducción Viviente. Jesús se acercó a sus discípulos ya cuando había resucitado, ya cuando tenía esa nueva realidad, esa nueva capacidad, ese nuevo señorío, y dice él, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Soy el Señor supremo. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y nota lo que dice a continuación. Enseñen a los nuevos discípulos ¿a qué? A obedecer. ¿Qué? Todos. Pero algunos tal vez, ¿no? No, todos los mandamientos que les he dado. Este es el mandamiento y este es el llamado que Dios le da a sus siervos. Obedecer en todo por medio de la fe que Él nos ha otorgado tener. Una obediencia que deriva de nosotros creer verdaderamente en Cristo. La obediencia es más importante de lo que hoy pudiéramos pensar, hermanos. Podemos caer en una pasividad y en un relajamiento de nuestra fe a tal grado que asumamos que la vida cristiana solo se trata de conocer mentalmente o de amar a Dios afectivamente con nuestras emociones sin necesidad de verificar nuestra obediencia. Primera de Juan 2, 3 al 5 confirma esto que estoy comentando. No, quiero que lo veas que no soy yo, no es el predicador, es la palabra de Dios lo que está diciendo esto.
Primera de Juan 2, del 3 al 5, la Nueva Traducción Viviente, dice: podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. Yo creo que tú y yo debemos y siempre queremos saber si estamos en Él. Pastor, ¿cómo le hago para saber si yo estoy en Cristo? Bueno, aquí está, Primera de Juan 2, 3 al 5. Los que obedecen la palabra de Dios demuestran que están en Él. Esto es lo que el Señor nos deja ver en claramente, ¿verdad? Señor, pero ¿cómo es esto? La seguridad de que conocemos de Dios y vivimos en Él provienen de una fe que obedece por amor. Y alguien puede decir: pastor, pero yo conozco mucho de Dios. Yo he tomado muchos cursos, he escuchado muchas predicaciones aquí y en el internet. Probablemente más que la mayoría de muchos de los que están aquí. Bueno, mi responsabilidad de parte de Dios es decirte que ni tú ni yo podemos basar nuestra seguridad del conocimiento de Dios en indicadores que no son los que Dios pide que revisemos. El Señor dice en su palabra que la seguridad de que eres de Dios es si eres un siervo que por fe obedeces en amor y que haces lo que el Señor te pide en tu vida, en tu trabajo, en tu matrimonio, en tu paternidad, en tu grupo de casa, en tu vida privada, en tu computadora, en tu celular, en tu tiempo libre. Esa es la característica distintiva de un verdadero siervo de Jesús. ¿Cómo vive en fe obedeciendo al Señor? ¿Cómo se ven las decisiones que tú tomas en las esferas más importantes de tu vida, hermano? ¿Se ve que decides y que tú estás al mando? ¿O se percibe que Dios es el que está al mando y a través de ti es el que está obrando las cosas? Le podemos preguntar, no nada más los pastores, sino cualquier hermano en esta iglesia, si tú eres parte de este cuerpo local de creyentes, le podemos preguntar a tu esposa quién está al mando de tu matrimonio, quién está al mando de tus hijos, quién está al mando de tus finanzas, quién está al mando de tu tiempo devocional. ¿Qué crees que me dirían tus hijos, tu esposa, tu jefe de trabajo, tus compañeros, tus vecinos, tus amigos? ¿Qué dirían de quién es el Señor de tu vida? Si la respuesta es un no sé, o la respuesta es que tú eres el que decides y gobiernas, entonces, hermano, con respeto y amor te digo esto: aunque tú vengas a la iglesia y le llames Señor a Jesús, tú tienes que considerar lo que dice Primera de Juan 2, 3, 5, de que tal vez tú puedes ser un engañador o puedes estar autoengañado. Cualquiera de esas dos cosas. Probablemente la mentira es tan fuerte en el corazón que tú mismo estás deseando buscar a Dios. No dudo que busques y quieras buscar a Dios, pero a lo mejor estás evitando el someterte al señorío de Cristo en esa área. Quiero decirte con todo mi amor y respeto que Cristo espera tu obediencia de corazón, no de manera forzada. Pastor, pero es que llegué muy tarde, cansado del trabajo, no pude leer la palabra, no pude orar, no pude hablar con mi esposa, no pude hacer la tarea del grupo de casa. Hay que tener un equilibrio en todo, ¿no? Sí, creo que eso es en parte verdad, pero no es más verdad que lo que el Señor nos manda si es que el que gobierna en tu vida es el Señor. Pastor, pero usted no conoce mi corazón. Bueno, número uno, nadie lo conocemos. Dice la Biblia que es lo más engañoso y difícil de conocer, que solamente Dios es el que lo conoce. Y número dos, no es necesario conocer el corazón, hermanos, porque Cristo nos ha mandado a revisar nuestra obediencia y nuestros frutos. El pastor Miguel Núñez cita esta frase, y con esto quiero ir cerrando. La obediencia requiere sumisión en todas las áreas de tu vida al señorío de Jesucristo. Pero en particular dos. Esas dos representan el corazón de mis problemas.
La primera, la rendición de mi rebelión con la cual yo nazco. Y la segunda, la rendición de mis pasiones propias de la carne. ¿Por qué? Porque somos rebeldes y autosuficientes por naturaleza. Hermanos, deseamos siempre ser autónomos e independientes. Que nadie nos diga nada, sobre todo en las áreas que sabemos que estamos actuando mal. Para esto, Jesús dijo una parábola que encaja perfectamente con el tema del señorío de Cristo. Lucas 6, 46, 49, Jesús dice esta pregunta: ¿por qué ustedes me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, les mostraré a quién es semejante. Es semejante a un hombre que al edificar una casa cavó hondo y echó cimientos sobre la roca. Y cuando vino inundación, el torrente dio con fuerza contra aquella casa, pero no pudo moverla porque había sido bien construida. Pero el que había oído y no ha hecho nada es semejante a un hombre que edificó una casa sobre la tierra sin echar cimiento, y el torrente dio con fuerza contra ella, y al instante se desplomó y fue grande la ruina de aquella casa. Aquí hay dos tipos de personas, dos tipos de servidores, de siervos. Uno que oye, el otro oye también. Ambos escuchan lo mismo, ambos construyen una casa, ambos sufren las inclemencias del tiempo y el desastre a su alrededor. Pero mientras uno oye y pone en práctica, el otro oye y no hace nada. Mientras uno construye sobre la roca, el otro lo hace sobre la tierra y sin cimiento. La casa del primero no la mueve nada, la casa del segundo se desploma y es grande la ruina. No es que a estas personas les hayan afectado diferentes cosas, ni en diferentes magnitudes. Les pegó lo mismo a las dos casas. ¿No recibieron distinta información los constructores servidores? Recibieron la misma información. Pero la única y mayor diferencia que podemos notar es que uno oyó y lo hizo. La palabra oyó en esta parte significa escuchar bien, entender, considerar. Lo que nos decía el pastor Alex hace unos domingos cuando hablábamos de la unión de Cristo. El tercer punto que él citaba es: considérate muerto al pecado y vivo para Dios. Es la palabra que aquí está denotando como oyó. Este hombre consideró y dijo: yo ya no soy el dueño de la construcción, yo no soy el que mando este proyecto. Se consideró muerto a eso y se consideró vivo para el Señor. Todo lo que mi Señor me diga, eso voy a hacer. Yo voy a abrazar por fe lo que Él me diga y eso voy a poner en práctica. Considerar. Qué relevante es esa palabra hoy en nuestra vida. Como siervos, no es que las obras nos distingan, no es que las obras sean el mérito de nuestra aceptación con Dios, no, pero las obras son el resultado de poner nuestra fe en Él y es lo que hace visible que esa fe es verdadera. Quiero preguntarte para cerrar es: ¿cómo estás oyendo el mensaje de la palabra de Dios hoy para tu vida? ¿Estás oyéndolo? ¿Estás considerándolo? ¿Estás evaluándolo? ¿Estás meditándolo de tal manera que quieres revisar todas las áreas de tu vida y rendirlas al Señor Jesucristo? O tal vez estás oyendo diciendo amén incluso, pero no queriendo poner en práctica lo que el Señor te está redarguyendo hoy. Cristo, hermanos, Cristo no es un Salvador que cubre pecados donde Él no es abrazado como el Señor. Si hemos recibido el amor de Dios en Cristo, que nos ha unido a Él, hemos sido hechos propiedad exclusiva de Dios, llamados a ser sus santos dedicados a Él y sus siervos obedientes para su gloria. Te voy a pedir que cierres tus ojos para orar.